Bueno, mis queridas y sensuales criaturas, como sabéis, este domingo no voy a poder estar con vosotros, seguramente porque mi hija se encuentra próxima a dar a luz eh, mi primer nieto. Así que, ¿quién me iba a decir a mí, no? Después de tantos años, ¿no? Lo rápido que pasa la vida, ¿no? Ahora voy a ser abuelo. Y bueno, como no me gusta faltar a mis compromisos con vosotros, os voy a grabar, os estoy grabando esta clase para que la podáis ver el domingo, el lunes o cuando queráis. Y luego las preguntas que tengáis, pues la podéis hacer tranquilamente en el grupo o las guardáis para el próximo directo. Obviamente que estando próximo a ser abuelo, a que otra nueva vida viene al mundo, pues no se me ha ocurrido mejor tema que podríamos abordar hoy que el de la vida, precisamente. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué es la vida? Y vamos a abordar qué es la vida desde la definición científica, desde la definición filosófica, desde la definición religiosa. Y vamos a ver también la realidad. Vamos a ahondar un poco en qué es la realidad, cómo percibimos las cosas. Y hace poco os grabé una de las clases que hice sobre Calderón de la Barca, sobre los poetas, sobre la literatura española del siglo de oro. Y hoy voy a dar algunas pinceladas también, retomando aquel concepto de Calderón, calderoniano, de que la vida es sueño, que coincide además plenamente con las filosofías de la India. Khalil Gibran, en su obra El Profeta, que es esta que tengo aquí, os voy a leer un pasaje porque es corto, que habla de los niños. Justamente como va a venir Aitana, mi nieta, pues creo que es una buena forma de comenzar la clase. Así que os voy a leer de Khalil Gibran, del Profeta, acerca de los niños. Dice así: y una mujer que llevaba a su bebé abrazado contra su pecho dijo: háblanos de los niños. Y el profeta dijo: vuestros hijos no son vuestros, son los hijos y las hijas del anhelo de la vida, por perpetuarse. Llegan a través de vosotros, mas no son realmente vuestros, y no os pertenecen, aunque estén con vosotros. Podréis darle vuestro amor, pero no vuestros pensamientos, porque tienen sus propios pensamientos. Podréis albergar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas moran en la casa del mañana, que ni siquiera en sueños podéis visitar. Podréis, sí, mucho, pareceros a ellos, mas no tratéis de hacerlos semejantes a vosotros, porque la vida no retrocede, ni se estanca en el ayer. Sois los arcos para que vuestros hijos, flechas vivientes, se lancen al espacio. El arquero ve la marca en lo infinito, y él es quien otorga y quien os doblega con su poder para que sus flechas partan veloces a la lejanía. Que el doblegamiento en manos del gran arquero universal sea vuestra alegría, porque aquel que ama la flecha que vuela, también ama el arco que no viaja. Maravilloso. Maravilloso. Tenemos que aprender a amar la flecha y el arco, que es el que nos manda. La yiva, la entidad viviente, es la flecha, que es lanzada al universo de la vida. Y el arco, lógicamente, es la voluntad divina, el Señor Supremo, que es quien nos proyecta, quien nos lanza a este mundo de experiencias oníricas, a este mundo del aprendizaje, para que en algún momento volvamos al lado de la vigilia permanente. La vida. ¿Qué es la vida? ¿Cómo definimos la vida? ¿Cómo se define la vida? Para la ciencia,
Vamos a empezar por ahí. Para la ciencia la vida es un proceso biológico y como tal proceso implica una serie de características distintivas, o lo que ellos entienden que es la vida. Para la ciencia la vida son estas características: la capacidad de crecer, la capacidad de reproducirse, la capacidad de responder a estímulos externos y mantener un estado de homeostasis. La definición de la vida de la ciencia se basa, pues, en la observación empírica y en el análisis de los organismos vivos en términos de su estructura y de su función. En eso es en lo que la ciencia define como la vida, pero no la explica. Solo está fijándose en cuáles son los síntomas de la vida, pero en verdad no saben ni qué es la vida ni qué es la muerte. Solo describen síntomas de un cuerpo vivo, síntomas de un cuerpo muerto. Cuando desaparece esa homeostasis, ese estado de equilibrio que representa la homeostasis que se puede mantener, cuando la homeostasis colapsa, ya no hay vida, ha muerto, pero no saben definir ni qué es la vida, ni, por supuesto, qué es la muerte. Las distintas tradiciones religiosas, las distintas religiones, a su vez, han propuesto diferentes definiciones de lo que es la vida, aunque con puntos en común en casi todas ellas, sobre todo en las religiones abrahámicas, en todas las religiones del libro, el judaísmo, el islam, el cristianismo. Todas estas religiones tienen un vínculo común, pero no es menos cierto que también comparten algunos con el budismo y con el hinduismo. Pero bueno, vamos a ir una por una. El cristianismo. El cristianismo define la vida como un don sagrado. Para el cristianismo la vida es un don sagrado que proviene exclusivamente de Dios. La vida humana en el cristianismo es vista como una imagen divina que debe ser protegida, que debe ser valorada en todo momento. Además, en el cristianismo, en la teología cristiana, se cree que la vida es un camino hacia la eternidad, un camino hacia la eternidad en el que se puede alcanzar la salvación. Esa es en grandes rasgos, ¿no? Grandes pinceladas. No puedo daros un discurso teológico de cada una de las religiones, ni es el propósito de esta clase de hoy. El Islam. El Islam considera la vida también un regalo de Dios. Considera la vida que es un regalo de Dios. El cristianismo la define como un don y el Islam como un regalo. Aunque un don también es un regalo, podríamos decir, pero bueno, es un regalo de Dios y un periodo de prueba en el que los seres humanos deben mostrar su fe, deben demostrar su fe y obedecer mandamientos de Dios. Y el Islam cree que la vida en este mundo es temporal, obviamente, y que la verdadera vida comienza después de la muerte. En el hinduismo la vida es vista como una experiencia de aprendizaje continuo, en el que se busca alcanzar la liberación del ciclo de nacimiento y muerte, de lo que se denomina el samsara, ¿ok? Para poder unirse a la divinidad, para obtener moksha, liberación, unión con la divinidad. Y el hinduismo cree que todas las formas de vida, absolutamente todas las formas de vida, son sagradas y han de ser respetadas. El budismo, por su parte, considera la vida como un sufrimiento que se debe superar a través de la eliminación del deseo y del apego. El budismo cree que la vida es un ciclo de sufrimiento y renacimiento, que solo puede ser detenido mediante el logro del nirvana. En el judaísmo, la religión judía, la vida es vista, igual que en el Islam, como un regalo de Dios que debe ser valorado y protegido. Se cree que la vida en este mundo es temporal y que la verdadera vida es la vida eterna en la presencia de Dios. Como veis, las religiones abrahámicas tienen
porque comparten, en síntesis, comparten parte de sus escrituras, la Torá, el Antiguo Testamento y el Islam, parten todos de la religión de Abraham. Por último, porque habría más tradiciones, pero no me puedo extender en todas, el taoísmo. En el taoísmo, la vida se considera como una parte integral del Tao, ¿ok? El Tao es el camino, significa el camino o la verdad, eso es el Tao. El camino, la verdad. Se cree que la vida, en consecuencia, debe ser vivida en armonía con el universo y la naturaleza, y que el objetivo final es alcanzar la inmortalidad espiritual. Eso en cuanto a las religiones. Ya hemos visto, os he dado un retazo de la ciencia, os he dado un pequeño apunte de las religiones, y ahora vamos a ver cómo aborda este tema de la vida la filosofía, desde el punto de vista filosófico. Ok, para la filosofía, que también he intentado definir la vida desde una perspectiva mucho más amplia y más abstracta, ¿no? La filosofía considera que la vida es un concepto complejo y multifacético, y que puede ser entendido desde diferentes perspectivas, tanto como la biológica, la psicológica y la social. La filosofía se enfoca en la naturaleza de la vida, en la naturaleza y su significado y su propósito. En eso se enfoca la filosofía. Es decir, que mientras que la ciencia se enfoca en las características biológicas y funcionales de la vida, tanto la filosofía como las religiones abordan la vida desde una perspectiva que es más amplia, reflexionando sobre su significado y su propósito. Las tres disciplinas ofrecen diferentes perspectivas y distintos enfoques para que podamos entender y definir la vida. La gran pregunta, la pregunta del millón, ¿qué es la vida? Pues ha sido un objeto de debate en la filosofía durante siglos. Y los filósofos han dado respuestas diferentes y variadas a lo largo y ancho de toda la historia. Algunos filósofos han comentado, han dicho diferentes puntos de vista sobre la vida. Cada uno ha enfatizado de acuerdo a su propio entendimiento, ¿no? Ellos han tratado de comprender cómo los seres humanos pueden vivir una vida plena y significativa. Llevar una vida plena y significativa es algo importante. Para ellos han estado siempre la filosofía profundamente comprometida, profundamente imbricada, ¿no?, con los aspectos más profundos de la psicología humana. Y también han estado profundamente imbricados en su metafísica, en lo que reside más allá del mundo sensorial. Así que estas preguntas se las han planteado a lo largo de la vida distintas corrientes filosóficas. Algunos filósofos han argumentado que la vida es una propiedad fundamental del universo y que es inherente a todo lo que existe. Otros han visto la vida como un proceso de desarrollo y de crecimiento, o como una fuerza, podríamos decir, que anima a los seres vivos. Otros filósofos han enfatizado el papel de la conciencia en la vida, y esto es muy importante, el papel de la conciencia en la vida. Mientras que otras escuelas han centrado su atención en la interconexión entre todos los seres vivos y su entorno. En términos generales, la filosofía considera la vida como un fenómeno muy complejo, y se han ocupado, que abarca, como os decía anteriormente, que abarca no solamente los aspectos biológicos, sino los psicológicos, los sociales y los culturales. Y los filósofos llevan debatiendo sobre el significado y el propósito de la vida durante siglos.
y han tratado de comprender cómo los seres humanos pueden vivir una vida plena y significativa. La filosofía en general se ha ocupado de estas preguntas sobre la naturaleza y el valor de la vida, y ha tratado de proporcionar diferentes respuestas a lo largo de la historia según las distintas corrientes filosóficas. Un filósofo que enfatizó mucho el papel de la conciencia en la vida, por ejemplo, lo enfatizó sobremanera, la conciencia por encima de todo, fue René Descartes. Descartes argumentó que la conciencia, y esto es importante escucharlo bien, mis queridas y sensuales criaturas, él dijo que la conciencia era la única cosa que podía ser conocida con certeza y que era fundamental para la existencia humana. Descartes creía y sostenía que la conciencia era el lugar donde se lleva a cabo la reflexión, la razón y la toma de decisiones, y que era la base de la identidad personal, el famoso pienso, luego existo. Existo porque soy conciencia. La conciencia, y eso enlaza con las tradiciones de Oriente, la conciencia universal, ¿no? La conciencia es la vida. Por otro lado, había otros filósofos que han centrado su atención, por ejemplo, en la interconexión entre los seres vivos y su entorno. Por ejemplo, en contraposición a Descartes, se me ocurre ahora hablaros rápidamente de Heidegger. Heidegger desarrolló la noción de ser en el mundo, Y Heidegger argumentaba que la existencia humana estaba siempre inmersa en su entorno, tal y como un pez está siempre inmerso, se encuentra siempre inmerso en su pecera, ¿no? Por lo tanto, al estar inmerso en el entorno, no se podía entender la vida, no se podía concebir la vida sin considerar la relación entre los seres humanos y todo el mundo que les rodea. Heidegger creía que esta relación estaba profundamente marcada por la preocupación, la atención y el cuidado. La preocupación, la atención y el cuidado. Y que estos eran los elementos claves para comprender la existencia humana. En el mundo antiguo abordaron en sus obras el sentido de la vida distintos autores. Entre todos ellos os citaré, tres, cuatro. Por ejemplo, Sócrates. Sócrates argumentaba que el sentido de la vida se encontraba en la búsqueda de la verdad y de la virtud. Para Sócrates, el sentido de la vida se encontraba en la búsqueda de la verdad y de la virtud. Y él creía que el conocimiento era la clave para la felicidad y la realización personal. Platón, por su parte, sostenía que el sentido de la vida estaba en la búsqueda de la verdad y la belleza. Qué bonito esto, ¿verdad? Y la belleza. Creía que los seres humanos debíamos de buscar la sabiduría y la verdad a través de la reflexión filosófica y de la contemplación. También muy bonito. Aristóteles creía que el sentido de la vida estaba en la búsqueda de la felicidad y la realización personal. Y Aristóteles sostenía que la felicidad se lograba a través de la práctica de la virtud y la realización de las capacidades propias de cada ser humano. Cada ser humano tenía que explorar sus capacidades y tenía que realizarse a través de ellas. Quizá estos son los más conocidos, ¿no?, así de la antigüedad, pero se me ocurren, ahora sí, a volapié, dos más que son muy importantes. Epícteto. En la escuela estoica, Marco Aurelio y Epícteto son dos referentes también. Epícteto, que fue un filósofo estoico, él argumentaba, que es el postulado de los estoicos, que el sentido de la vida estaba en la aceptación de lo que estaba fuera de nuestro control. Fijaros,
la aceptación de lo que estaba fuera de nuestro control y en la práctica de la virtud en nuestra vida diaria. Para los que habíais leído a Bhakti-Rasaka Siddhar Maharaj en la Ciencia Confidencial del Yoga, Bhakti-Rasaka Siddhar Maharaj te dice que al medio no le pasa nada, que el medio ambiente está bien, que eres tú el que tiene que aceptarlo y adaptarse al medio. Eso es estoicismo. Marco Aurelio, que además fue un gran emperador romano, un glorioso emperador de Roma, fue un filósofo estoico, obviamente, el más culto de todos los emperadores, y él sostenía que el sentido de la vida estaba igual en la práctica de la virtud y en el cumplimiento, y esto era muy bonito por parte de él, en el cumplimiento de nuestro deber hacia los demás. Él tenía este concepto del Dharma también, del cumplimiento del deber, no en relación a uno, sino hacia los demás. Por lo general, los filósofos del mundo antiguo estaban interesados, como no puede ser de otra moda, sobre el sentido de la vida, como no podía ser de otro modo, y proporcionaron estas respuestas basadas ya no solo en sus propias teorías y enfoques filosóficos, sino basados también en su experiencia. Así que la obra literaria del mundo helénico aborda con una claridad meridiana la búsqueda de este sentido de la vida. Y probablemente, la República de Platón, esta obra de Platón, sea la obra que presente una discusión y una profundización más grande sobre este tema. En esta obra, en la República, lo que se da es un diálogo, un intercambio de opiniones entre Sócrates y varios interlocutores sobre la naturaleza de la justicia y del bien común. Es sobre lo que están discutiendo. Y cómo estos conceptos se pueden relacionar o se relacionan con la realización personal y con la felicidad. A lo largo de toda la obra, Platón está explorando continuamente la idea de que el conocimiento y la contemplación de la verdad, de lo que está ahí fuera, son esenciales para la realización personal y para la felicidad. Platón nos presenta la idea de que la virtud y la justicia son fundamentales para una sociedad justa y equitativa, todo lo contrario a la que tenemos ahora, y que la realización personal, la autorrealización, el autoconocimiento está estrechamente relacionado con el bienestar de la comunidad en la que se vive. Si no hay bienestar común, no puede haber bienestar individual. En la República, Platón también nos presenta la famosa teoría de las formas o las ideas, que es maravillosa porque sostiene que las cosas materiales que experimentamos, escuchar bien esto, Platón sostiene que las cosas materiales que experimentamos, mis queridas y sensuales criaturas, en el mundo físico, fijaros bien, son meras copias imperfectas de formas ideales que existen en un mundo más allá de la realidad física. Ese mundo él lo llamaba el mundo de las ideas. Existen más allá de la realidad física, son copias. Y esta teoría tiene implicaciones muy profundas para la búsqueda del sentido de la vida, ya que nos está sugiriendo que la verdadera realización personal y la felicidad se encuentra en la contemplación de estas formas ideales y en la búsqueda de la verdad y la sabiduría. Así que, en general, la República de Platón es una obra que ha tenido una influencia muy significativa en la filosofía occidental y que a día de hoy todavía sigue siendo muy relevante para la búsqueda del sentido de la vida en la actualidad. Muchos teólogos cristianos bebieron de Platón. La teoría de las formas ideales es una de las más importantes de la filosofía de Platón. Estas formas o entidades abstractas que existen en un mundo separado de lo físico, este mundo de las ideas, o como también lo decía, el mundo intangible, ¿no? Y Platón argumentó, y es muy importante que entendáis esto, que esas formas son la realidad verdadera, y que lo que experimentamos en el mundo físico, son meras sombras o copias imperfectas de esas formas.
Para Platón las formas son universales y eternas, las formas originales, y proporcionan el fundamento para la verdad y para la sabiduría. Ahí en nada. Cada objeto que experimentamos en el mundo físico tiene una forma correspondiente en ese mundo de las ideas, y nuestras experiencias físicas son, por ende, simplemente copias imperfectas de esas formas. La teoría de Platón tiene implicaciones importantísimas para la filosofía en general, y sostiene que esta realidad, más allá de la experiencia física, es la verdadera. Y es mucho más importante, él dice que es muchísimo más importante la comprensión de esa existencia verdadera que lo que se manifiesta aquí, algo que también recoge los místicos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y un largo etcétera. Y también sugiere que la verdad y la sabiduría la vas a poder encontrar a través de la contemplación de las formas ideales, de la meditación en lo espiritual a través de la experiencia física, a través de la meditación. Para concretar, que si no me voy a alargar mucho, las ideas de Platón, el mundo de la teoría de las formas, es una de las ideas más revolucionarias y más importantes de la filosofía occidental. Y es la que sin duda ha tenido la influencia más significativa en la teología y la cultura occidental en general. Ahora bien, para los que conocéis la cultura védica, los que no os es ajeno el conocimiento de los textos sagrados de la India, nos damos cuenta que hay un cierto paralelismo entre lo que dice Platón y lo que dicen los Vedas. Porque, en cierta medida, Platón está expresando un concepto similar al que se encuentra en los textos védicos, en su teoría de las formas o ideas. Las dos perspectivas, tanto la de los textos védicos como la que aborda Platón en su obra, ambas sugieren que el mundo es un reflejo imperfecto de una realidad que está más elevada y que es verdadera. En la filosofía de Platón, las formas son la realidad verdadera y lo que experimentamos en el mundo físico son esas meras sombras o copias imperfectas de las formas. Por lo tanto, esta idea sugiere que la verdad y la sabiduría se pueden encontrar a través de la contemplación de estas formas ideales en lugar de a través de la experiencia física. Y en los textos védicos, de manera similar, se nos describe que este mundo material es una realidad distorsionada también y pervertida en comparación con el mundo espiritual. Y se da el ejemplo del reflejo de un árbol que está en un estanque y que tiene sus raíces hacia arriba. Tiene las raíces boca arriba y nos dan este ejemplo para ilustrar esta idea, el reflejo en un estanque. El árbol real en el mundo espiritual se considera como la realidad verdadera. Claro que en verdad es una contradicción porque lo real solo puede ser verdadero. Si no es real, no es verdadero. Pero bueno, para poder expresarlo así, para poder ponerlo en una gradación, se entiende que la realidad del árbol que está en pie es la verdadera y es la perfecta, mucho más que su reflejo en el mundo material, por mucho que este reflejo en el mundo material pueda parecerse al reflejo, al árbol original. Pero bueno, lo importante es que en ambos casos, tanto Platón como los textos védicos, nos están sugiriendo que el mundo físico es un reflejo imperfecto de una realidad que está más elevada y que la verdadera sabiduría se puede encontrar a través de la contemplación de esa realidad más elevada. Profundizando más sobre la vida, a donde viene mi nieta, a donde viene Itana, a dormir su siesta de existencia, la idea de que el mundo es producto de un sueño o una irrealidad onírica se encuentra en varias tradiciones filosóficas y religiones de todo el mundo. Os voy a mencionar simplemente algunas para que veáis la idea de Calderón de la Barca. Algunas de las tradiciones que han explorado esta idea, que han explorado la idea de que la vida es sueño. Obviamente vamos a empezar por el hinduismo, porque es en la que se define de forma absolutamente clara. En la filosofía hindú,
la idea del mundo como una ilusión se conoce como Maya. Como Maya. Y es curioso porque Ma en sánscrito significa medida. Y esto que nos dice, ya os lo expliqué en una clase cuando hablé de metafísica y yo os estuve hablando de la física cuántica. Significa que cuanto más midas una cosa, más ilusoria es. Así que todo lo que tú tratas de medir con tus instrumentos de medición es, por tanto, mis queridas y sensuales criaturas, ilusorio. Bueno, pues este mundo se le conoce como Maya, como una ilusión. Se dice que el mundo material es una ilusión o un sueño y que la realidad verdadera es Brahman, el principio eterno y divino que subyace en todo. Que la verdadera experiencia es la espiritual. El budismo también sostiene que el mundo es una ilusión o un sueño y que la realidad, es más, en el hinduismo, perdonad, se habla que es un sueño de Mahavishnu, Yoga Nidra, se dice, es un sueño, es su potencia mística del sueño, de la ensoñación, Yoga Nidra. El budismo, os decía, sostiene también que el mundo es una ilusión o un sueño, igual que el hinduismo porque beben de las mismas fuentes, y que la realidad verdadera se encuentra más allá de la experiencia sensorial. En particular, la tradición budista de la Escuela de la Nada enseña que el mundo es una ilusión y que la verdadera naturaleza, en consecuencia de la realidad, solo se puede descubrir a través de la meditación y de la contemplación. La filosofía china. En la tradición china, la idea de que el mundo es una ilusión se encuentra en la tradición taoísta. Se dice que el mundo es un sueño o una ilusión y que la realidad verdadera se encuentra en el Tao, el principio que es eterno e inmutable y que subyace en todo. El Tao subyace en todo. Y en la filosofía occidental, obviamente, pues la idea de que el mundo es una ilusión, no me voy a repetir otra vez, se encuentra en la filosofía platónica que os he explicado anteriormente, ¿no? Platón sostiene que el mundo físico es un reflejo imperfecto de la realidad verdadera y que ésta se encuentra en el mundo de las formas o las ideas. Como Cloenda, la idea de que el mundo es una ilusión o un sueño se encuentra en varias tradiciones filosóficas, y en todo el mundo. Y refleja de alguna forma, esa preocupación compartida por descubrir la realidad, por descubrir la verdad más allá de la experiencia sensorial, descubrir la verdad más allá de la experiencia sensorial. Y con toda certeza, Calderón de la Barca estuvo influenciado en las tradiciones que sostenían que el mundo es un sueño o una ilusión cuando escribió La vida es sueño, que os recomiendo otra vez que busquéis en el otro canal mío, en el centro en voz y verso, luego os pondré el enlace también, en voz y verso la explicación que hago sobre el teatro de Calderón de la Barca. Pues él obviamente estaba influenciado cuando escribió su obra, cuando escribió La vida es sueño. Mirad, en la España del siglo XVII había un gran interés, un interés enorme por las ideas filosóficas y religiosas de la época. Y sobre todo incluían en estas preocupaciones, como os decía antes, Platón y las ideas filosóficas y las ideas de la filosofía escolástica. Las ideas de la filosofía escolástica influyeron notablemente. Además, la obra de Calderón se sitúa en el contexto, entender esto bien, del barroco español, del barroco. Y el barroco es un movimiento artístico que se caracterizó por su énfasis en la ilusión y la apariencia. ¿Ok? El barroco se caracterizaba por eso. Así que en La vida sueño, Calderón ya nos plantea la idea de que la vida humana es un sueño y que la realidad verdadera se encuentra más allá de la experiencia sensorial. Su protagonista, Segismundo, que es un príncipe que ha sido encerrado en una torre por su padre, el rey Basilio, porque se predice que causaría la destrucción del reino.
Cuando Basilio decide liberar a Segismundo para comprobar si la profecía es cierta, Segismundo se desata y se convierte en un completo tirano. Finalmente, el pobre Segismundo se da cuenta de que su experiencia puede ser nada más que un sueño y que su vida y sus acciones pueden no ser reales. Y ese descubrimiento lo lleva a ser más sabio y a actuar con más justicia. En el otro vídeo de la explicación de Calderón de la Barca, ahí os recito el monólogo de Segismundo, que es impresionante. Insisto, escuchad esa clase. La idea de que la vida es sueño, una ilusión, ha estado en todas las tradiciones, como ya os he mencionado anteriormente. Y obviamente Calderón estaba influenciado por estas ideas. Y como os digo, las ideas del barroco y las ideas platónicas y escolásticas, Calderón de la Barca bebió de ellas en el siglo XVII. Hay varios autores, no solo Calderón, sino hay varios autores a lo largo del mundo, en distintas corrientes, que también han incidido en este concepto ilusorio de la vida. Por ejemplo, hay un filósofo chino, Zhuangzi, que escribió sobre esta idea en los textos filosóficos taoístas. Zhuangzi es uno de los representantes más grandes del taoísmo, y en su obra él se plantea la idea de que la vida es un sueño y que debemos aceptar la realidad como es, en lugar de tratar de cambiarla. Acéptala como es. Hay un poema muy bonito de un poeta inglés, de John Keats, que escribió sobre esta idea en un poema muy famoso de él, que es La belle dame sans merci, que es la bella dama sin misericordia. El poema en cuestión narra la historia de un caballero, digo, que se enamora de una mujer hermosa, hermosísima, pero después descubre que ella es un ser sobrenatural y que lo que ha sucedido ha sido todo en un sueño. Escritores contemporáneos, Jorge Luis Borges, por ejemplo, Borges también aborda en varios de sus cuentos y ensayos, aborda este mismo tema de que la vida es como un sueño. Lo aborda en El Inmortal y lo aborda también en La muerte y la bruja. La muerte y la bruja. En esas obras, Borges se plantea la idea de que la realidad, esto es muy bonito, es un laberinto de espejos y que la verdad es inalcanzable, como esos laberintos de espejos que teníamos en las ferias antiguamente. Y luego Nietzsche, que es el famoso autor de Así habló Zaratustra, pues él también, en ese libro, Nietzsche defiende la idea de que la realidad es una construcción subjetiva y que debemos crear nuestra propia visión del mundo. Bueno, estos son solo algunos de los autores que han explorado la idea de que la vida es un sueño o una ilusión en sus obras. Y esta idea, como os decía, ha sido recurrente a lo largo de la historia de la literatura y de la filosofía, y ha sido abordada de maneras completamente diferentes. Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español del romanticismo, en su obra En rimas y leyendas tiene una muy bonita, tiene un cuento muy hermoso, que es El rayo de luna. Precioso, precioso. A mí es una de esas obras, tendría yo allá por como 14 años, 14 o 15 años cuando leí El rayo de luna de Bécquer, y la descripción del personaje que dice que está absorto mirando, describe muy bien su psicología, el protagonista, ¿no? Y dice que imaginaba en las brasas, dice Gustavo Adolfo Bécquer, en las brasas del fuego, que había escarabajos dorados que se movían por el interior de la madera, y él creía que el fuego era un acto mágico y que esas subidas de color y bajadas, ¿no?, que se ven en las brasas, ¿no?, esos cambios de tonalidades de los distintos rojos, que eran escarabajos dorados que circulaban por el interior de la madera. Bueno, pues Gustavo Adolfo Bécquer
en esa obra del Rayo de Luna, pues también se interpreta como una narración que muestra la visión onírica o ilusoria similar a la que tiene Calderón de la Barca en La vida sueño y en el propio Teatro del Mundo, porque no olvidemos que el Teatro del Mundo, Calderón de la Barca lo que nos vuelve a explicar y nos dice que en verdad es toda una representación y por lo tanto una representación no es algo que suceda realmente. Así que tanto La vida sueño como el Gran Teatro del Mundo comparten este concepto de lo irreal. El relato de Gustavo Adolfo Bécquer en El Rayo de Luna nos cuenta la historia de un joven, este poético y soñador que os decía, que perdido en el bosque se encuentra con una mujer hermosa y misteriosa que lo lleva a un palacio encantado, o él piensa, y entonces él vive allí una experiencia intensa siguiéndola. El tema de la ilusión y el engaño y la realidad soñada en El Rayo de Luna es común en la literatura romántica. Y él en verdad lo que está viendo, lo que está persiguiendo es el rayo, el reflejo de la luna entre los bosques, pero es su imaginación la que lo está creando todo. Y él cree que es el velo, los rayos de luna los confunde con una gasa, con el velo de una mujer, y otra noche sale corriendo y entonces ve a una mujer que está cruzando un río con una barca y entonces piensa que la tienen secuestrada y bueno, monta allí una... y está enamoradísimo, creedme, enamoradísimo de un rayo de luna. Hasta que se da cuenta de esto, ¿no? Y rompe a reír en carcajadas, pero mejor leedlo. Entonces, esta literatura, este concepto del rayo de luna, este tema de la ilusión y del engaño y de la realidad soñada que nos enseña Bécquer en El Rayo de Luna es muy común en la literatura romántica y muestra la preocupación de los escritores de la época por el poder de la imaginación subjetiva y de la experiencia. La imaginación y la subjetividad de lo que cada uno percibe. Así que en ese sentido, el relato de Bécquer comparte algunas similitudes temáticas con las obras de Calderón de la Barca y refleja la influencia de las ideas románticas, que a mí me encantan en la literatura española del siglo XIX. Ahora estoy preparando otra clase de literatura en la que voy a hablaros de Tirso de Molina y voy a hacer una comparación entre el mito de Don Juan y la trascendencia y la metafísica del Don Juan de Tirso de Molina en El burlador de Sevilla y El convidado de piedra y la obra de Zorrilla después en el Don Juan Tenorio que nosotros conocemos, que son el mismo personaje. Pero bueno, eso es para otro. Hay un fragmento del Rayo de Luna que nos puede ayudar a definir la psicología del protagonista. Y es el siguiente. A ver, que lo tengo por aquí. Perdonad que lo pongo aquí para que lo pueda ver en el atril que tengo. Acá. Dice, ¿quién es ella? No lo sé. La encontré hace un momento en el bosque, donde estoy perdido desde hace varias horas, sin saber cómo. Me ha conducido hasta aquí y al llegar me ha dicho, descansa. Y yo, obedeciéndola sin saber por qué, me he tendido en esta cama de terciopelo, que me parece que brilla como un reflejo de luna, y he sentido que el corazón me salía del pecho y que mi cerebro empezaba a bailar millones de chispas, como las que se ven en la boca de un horno de vidrio cuando se le sopla fuerte. Imaginaros qué fragmento más bonito, ¿no? ¿Quién es ella? No lo sé. La encontré hace un momento en el bosque. El amor así te sorprende, así se te lleva. Donde estoy perdido desde hace varias horas, sin saber cómo. Así está la entidad viviente, la lleva, está perdido en este bosque de la ilusión, no desde hace varias horas, mis queridas y sensuales criaturas, sino desde hace varias vidas. Así que este fragmento nos muestra esa confusión y la fascinación tremenda que tiene el protagonista por la misteriosa mujer que encontró en el bosque, a pesar de que no sabe nada de ella. El protagonista obedece lo que cree que son sus órdenes y se siente abrumado por las emociones que se despiertan en él.
Esa actitud sumisa y confundida es un rasgo común en muchos de los personajes románticos que se sienten atraídos por la belleza y el misterio y se dejan llevar por las pasiones sin reflexionar demasiado en las consecuencias. Y cuando uno se mete en esta cosa, profundiza en el mundo de los sueños, no medita bien las consecuencias. Y por último, os voy a... porque, bueno, llevo 45 minutos. Voy a dedicaros nada más que 3 minutos más para terminar, porque os dije antes que Calderón de la Barca estaba muy influenciado también por la filosofía escolástica de la época, y es importante porque algunos ya sé que luego me vais a preguntar, Maharaji, ¿qué era eso de los escolásticos? Bueno, ya os lo respondo aquí, y así no tenéis que esperar hasta la próxima a la próxima clase. Mirad, la filosofía escolástica, muy rápidamente, es un movimiento filosófico que se desarrolló fundamentalmente durante la Edad Media, en las universidades europeas. En las universidades, en rasgos muy grandes, muy generales, ¿no? La filosofía escolástica tiene estos rasgos, más o menos, para que los entendáis. Primero, muy importante, enfoque en la teología. La filosofía escolástica se centra en la relación, ojo, que esta es la diferencia, entre la razón y la fe. La relación entre la razón y la fe. Los escolásticos no son en absoluto fanáticos. Se centran en la relación que tiene que existir entre la fe y la razón. Y en la reconciliación, fijaros qué bonito era esto, entre la teología y la filosofía. La reconciliación de ambas. Los filósofos escolásticos intentaron demostrar la verdad de la religión cristiana, obviamente, pero a través de la religión. Perdona, a través de la razón, no de la fe dogmática de la religión, que es lo que os quería expresar. A través de la razón y no del creer dogmático. Por lo tanto, los filósofos escolásticos hacían uso del razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo. La filosofía escolástica se basó en el razonamiento deductivo, del que se parte en todos los principios universales, y a través de este razonamiento deductivo se llega a conclusiones particulares, de lo universal a lo particular. Como una vez en una clase os dije, de lo ínfimo a lo infinito. Los filósofos escolásticos utilizaban la lógica de Aristóteles, la lógica aristotélica, para construir sus argumentos. Para los escolásticos también tenía gran importancia la autoridad. Los filósofos valoraban la autoridad de los filósofos y teólogos anteriores, es decir, seguían un parampara, una sucesión discipular. Seguían la tradición en un sentido de respetar la continuidad del maestro espiritual. Y ellos se basaban en los teólogos anteriores. Para ellos, referentes eran Aristóteles, San Agustín, Tomás de Aquino, en fin, todos, tanto del mundo antiguo como de la tradición cristiana. Y el escolástico trabajaba en interpretar y comentar, fijaros, la obra de estos autores en las universidades. Luego, los escolásticos también eran expertos en técnicas de debate. Por eso Calderón estaba muy influenciado, el siglo XVII español, toda la parte del barroco, por eso es muy recargado. Estaban muy influenciados por esto. Los filósofos escolásticos desarrollan estas técnicas de debate y de argumentación. Y eso en latín se llamaba la disputatio y la questio. La disputatio y la questio. La disputa y la cuestión. Disputatio y la questio. Eso era. En la que se discutían y defendían distintas posturas. La disputatio y la questio. Y sobre todo, tenían un grandísimo interés, mis queridas y sensuales criaturas, por la metafísica. Por eso la obra de Calderón está tan impregnada de conceptos metafísicos. La filosofía escolástica tuvo, como ninguna otra, un gran interés por la metafísica, por lo que estaba más allá del mundo material.
la disciplina filosófica que se estaba ocupando de los aspectos más profundos y más abstractos de la realidad. Los escolásticos exploraron cuestiones tan revolucionarias entonces en un mundo rígido religioso como la naturaleza de Dios, la existencia, la libertad y el destino humano, el determinismo, el indeterminismo y la libertad. Así que todos deberíamos de ser más escolásticos en el mundo actual, porque siendo más escolásticos, siguiendo esta escuela, podremos centrar y buscar la relación entre la razón y la fe, entre la razón y la fe, y el uso del razonamiento deductivo, la importancia de la autoridad y las técnicas de debate y argumentación limpias, y el interés por la metafísica, no toda esta ponzoña de todos estos debates que vemos actualmente. Bueno, pues me he llegado a los 50 minutos, quería haberme quedado en 45, que es lo que me gusta que sea una... Es lo que dice el manual, que tienen que ser las clases en la pedagogía moderna. Bueno, pues con estos 51 minutos me perdonáis la licencia de los 6 que me pasé. Esta clase os la dejo para este domingo y nada, en la próxima vez que nos veamos en directo, pues estaréis hablando con un abuelo. Y reflexionar sobre la vida, lo que significa la llegada de esta vida, de esta nueva vida, a este mundo, a este teatro del mundo. Por eso me pareció un muy buen tema para dejaros como reflexión, como cluenda durante toda esta semana, tomando como base la llegada de Aitana, de mi nieta, al mundo, reflexionar sobre el sentido de la vida y sobre el propósito de vuestra vida. Vosotros sois los únicos artífices de vuestro destino. ¿Ok? Nos vemos muy pronto, mis queridas y sensuales criaturas. Sed moderadamente buenos, como siempre os digo. Nos vemos.